Buenas tardes, nos acompañan en esta conversación los profesores Rodrigo Uprigni Yepes de la Universidad Nacional sede Bogotá, director de Justicia, y nos acompaña también el profesor Rafael Rueda Bedoya de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Soy Óscar Almario, profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede de Medellín. Y queremos conversar en el contexto de este seminario nacional que reflexiona sobre problemas territoriales y urbanos y los sujetos sociales afectados por distintas acciones e intervenciones en torno a aquellos que están particularmente flagelados por actos de violencia y por violación de sus derechos fundamentales. Así que aprovechando la presencia de estos dos colegas expertos desde diferentes campos en estos temas, quisiera empezar preguntándoles, estimados colegas, cómo en un país como el nuestro, que consagra los derechos fundamentales básicos del Estado de Derecho, que consagra a partir de la Constitución del 91 la diversidad cultural y étnica, el respeto a los territorios que tienen legislaciones especiales. ¿Cómo explicar la paradoja de que los datos dramáticos del desplazamiento de las poblaciones obligadas a abandonar sus territorios, el asesinato de sus líderes, sea posiblemente el dato más agobiante y más impactante? ¿Cómo pueden ocurrir las dos cosas en el mismo país? A ver, yo a lo que dices y creo que y comparto el diagnóstico de esa tensión, agregaría también que las situaciones, por ejemplo, de pobreza de los grupos afrodescendientes o de los pueblos indígenas es usualmente en casi todos los indicadores mucho peor que la de la población mestiza. Eso quiere decir que mientras tenemos una constitución igualitaria y que promueve la diversidad y la inclusión social, tenemos una sociedad que sigue siendo aún profundamente desigual, excluyente y racista. Yo creo que esa tensión tiene varias explicaciones. La primera es que la Constitución del 91 es lo que algunos llamaron una constitución aspiracional, es decir, que es una constitución que no busca codificar las relaciones de poder como existían, sino que plantea una idea de sociedad a alcanzar. O sea, es una constitución, si se quiere, que se establece a partir de una insatisfacción de lo que existe, y lo que existe y lo que existía en el 91 es desigualdad, exclusión y racismo, un racismo que rara vez los colombianos reconocemos. Y la Constitución entonces proclama esos derechos que son negados en la realidad, precisamente como intentando negar la realidad y que esos derechos se realicen. Lo que ha pasado es que la Constitución del 91 ha tenido, a pesar de enormes avances, que ha significado serios problemas de implementación. Primero, creo que la persistencia del conflicto armado pues hace más difícil poner en marcha una constitución de esta naturaleza. Si superáramos el conflicto armado, creo que habría mejores condiciones para alcanzar una sociedad más igualitaria e incluyente. Lo segundo es que creo que la mayor parte de las fuerzas políticas dominantes, si bien no son abiertamente enemigas de la Constitución, no han desarrollado políticas muy activas y vigorosas para promoverlas. Es más, algunas de las políticas han ido en contravía de lo que establece la Constitución. Entonces han faltado políticas públicas para realizar los mandatos de la Constitución. Por eso casi que desde el Estado el desarrollo fundamental de la Constitución se ha dado más por vía de la jurisprudencia constitucional, lo cual no es sano. Lo más apropiado es que una Constitución se desarrolle por vías políticas. Entonces eso es lo que yo creo que genera todavía ese desfase entre lo establecido por la Constitución y la realidad del país, que sigue negando lo proclamado por la Constitución. Es una tarea a realizar y a construir, pero lo peor sería
llegar a la conclusión de que como hay esa distancia entre los ideales de la Constitución y la realidad del país, lo que hay es que rebajarle quilates a la Constitución y bajarla a la realidad del país. No, lo que hay es que subir la realidad del país a lo que establece la Constitución, porque lo que establece la Constitución es justo y deseable. Muchas gracias, profesor. Hay un asunto que es importante tener en cuenta y es que el desplazamiento forzado por conflictos sociopolíticos en nuestro país no es un asunto ni de las últimas décadas, ni es una coyuntura de estos últimos años, sino que está enraizado en la manera como nosotros nos fuimos organizando como sociedad, como Estado. Lo que quiero decir es que es histórico y en esa medida es estructural, es profundo, está en el fondo de lo que nosotros somos desde el punto de vista societal, ¿cierto? Y las posibles soluciones a esa situación parten de repensarnos nosotros como sociedad, como Estado, como organización a nivel estructural, ¿cierto? Y allí estoy de acuerdo en el sentido en que la solución tiene que ser política, ¿cierto? Y para que se dé esa solución política es necesario no solo la confluencia de múltiples actores políticos y no políticos, ¿cierto? Sino fundamentalmente de la sociedad como tal, ¿cierto? ¿Sí? Y eso mientras más rápido se pueda configurar, mejor, porque lo que nos muestran los últimos años es que la tendencia del desplazamiento forzado, no solo por el enfrentamiento entre las fuerzas en confrontación, sino como una estrategia misma de los actores, cada vez va creciendo y estamos en un punto de quiebre en donde de eso no encontrarse una solución consensuada, pues los problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado colombiano serán cada día más desbordantes. En medio de esta situación, las comunidades, sobre todo indígenas y afrodescendientes, tienen la sensación de no ser escuchadas, es decir, además de ser víctimas por lo general de estos actos de violencia en sus territorios, asumen que tanto el Estado como aquellos con los que el Estado se enfrenta o aquellos que han retado la legitimidad del Estado, tampoco los escuchan. Pongo dos ejemplos. Ya instaladas las mesas de diálogo en La Habana, las comunidades indígenas del Cauca le dirigieron una carta al al comandante de las FARC, al señor Timochenko, diciéndoles que por qué seguían afectando sus territorios y en casos atentando contra sus líderes. Y hubo una respuesta que ellos consideran incompleta. Pero también los afrodescendientes se han preguntado por qué el presidente Santos y sus ministros del ramo no atienden sus requerimientos sobre el problema de la consulta previa, el problema de la minería en los territorios afrocolombianos. ¿Qué está pasando ahí? ¿No hay un diálogo con ellos o el Estado está concentrado en otros temas? O además de la exclusión, la miseria, la vulneración, además de ello hay una invisibilidad de reconocerlos como sujetos confiables para el diálogo. Yo creo que Colombia tiene unos déficits democráticos muy profundos y yo comparto la visión del colega de que son viejos, son históricos, tienen unas dimensiones estructurales y uno de esos déficits históricos más profundos es una incapacidad para escuchar las voces de los excluidos. Yo uso un ejemplo muy viejo en algún texto, pero que me parece muy significativo, que es el siguiente. Cuando hubo la masacre de las bananeras en el año 28, el general Vargas, que era el que comandó el batallón que disparó sobre los trabajadores en huelga, que produjo, todavía no se sabe el número, pero un número muy considerable de víctimas, no fue removido, a pesar de la gravedad del incidente y de la atrocidad de lo que había ocurrido.
unas pocas semanas después hubo unas protestas en Bogotá y un estudiante de la élite bogotana, cuando este general era el comandante de la policía de Bogotá, murió y ahí mismo fue removido. Yo no digo que no esté bien que se remueva a un general cuando muere un estudiante en una protesta, eso está bien, es una forma de que rinda responsabilidad, pero el contraste con lo que había ocurrido pocas semanas antes es muy diciente de que con esa movilización tan fuerte, con peticiones tan básicas que estaban haciendo los trabajadores de las bananeras, que era prácticamente que se aplicara la legislación laboral en estos territorios, no hubo respuesta. Entonces yo creo que a la democracia colombiana le falta una capacidad de responder, digamos, más claramente a las demandas sociales que se hagan ya sea a través de movilizaciones o a través de otros mecanismos de participación política. Por eso es que a veces últimamente, como sigue existiendo a veces esa insensibilidad, hay una tendencia de algunos movimientos sociales a usar recursos jurídicos que han a veces mostrado alguna eficacia, por ejemplo, presentar acciones de tutela cuando no ha habido la consulta previa y los jueces han a veces sido más sensibles que las autoridades políticas. Entonces yo creo que hay una necesidad de reconocer más, digamos, la democracia de las calles y todavía nos falta mucho por aprender. Sobre este punto, profesor, ¿quiere? A ver, a veces tenemos la tendencia como a mimetizar la realidad, ¿cierto? Y uno pensaría de que nosotros tenemos que reconocer la realidad tal como es y llamar las cosas por su nombre, ¿cierto? Lo que históricamente ha venido sucediendo en nuestro país en relación con la inquietud que tú planteas, Óscar Armario, es que aquí se ha dado un etnocidio histórico de los pueblos étnicos, ¿cierto? Hasta su casi avasallamiento y semidestrucción. No es sino mirar la historia de los pueblos indígenas y de los pueblos afros antes y hoy, qué es lo que de ellos queda, a pesar de que tenemos una constitución y unas leyes específicas que se suponen los protegen, les cubren sus territorios, les respeta sus grados de autonomía, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? En el informe del año 2012 de la Personería de Medellín se registran varios desplazamientos masivos intraurbanos de comunidades indígenas en Veracatíos y de pueblos afros, particularmente en la comuna número 13. No solamente fueron desterrados de sus resguardos o de sus tierras comunes en el Pacífico colombiano, por ejemplo, sino que llegan a la ciudad y el desplazamiento intraurbano, que es otra modalidad de la guerra que apenas estamos, como quien dice, tímidamente reconociendo, ¿sí? De nuevo son desplazados de una manera masiva. Esa es la realidad. Y no solamente actores reconocidos políticamente, sino bandas criminales, combos, delincuencias comunes. Entonces uno se pregunta, muy interesante el ejercicio que se está haciendo en La Habana, ¿no es cierto? Pero ¿y eso cómo va a involucrar a las áreas urbanas y a las ciudades colombianas, específicamente como o Buenaventura, o Bogotá, o Medellín, y específicamente con este tipo de poblaciones altamente vulnerables? Finalmente, profesores, muy breve, porque el tiempo en televisión, como se dice, apremia, vuela, pero ¿qué acciones habría que priorizar en función de proteger a estas comunidades y de ampliar la conciencia ciudadana sobre lo que ocurre con ellas? Lo primero, yo comparto con el colega, es reconocer la gravedad de lo que existe. Digamos, una política clara de reconocer que aquí en Colombia hay racismo, a pesar de que siga que somos una sociedad que no es racista, que ese racismo ha tenido consecuencias dramáticas, que ha puesto a
a pueblos indígenas al borde de la extinción, como lo reconoció la Corte Constitucional en varias de sus decisiones. Creo que ese es el primer paso. El primer paso es el reconocimiento de la gravedad de lo que existe y por consiguiente la necesidad de políticas urgentes de parar esos etnocidios en curso. Pues lo fundamental en este caso es cómo fortalecemos la democracia participativa, presupuesto constitucional que permita que la sociedad civil pueda participar de una manera activa en la búsqueda de alternativas de solución que necesariamente deben de ser políticas, dialogadas y concertadas. Y allí los partidos políticos, tanto los tradicionales como los alternativos, y quienes están al frente de la dirección del Estado en sus distintos niveles, deben abrir esas posibilidades y propiciar escenarios para que se den esos encuentros hacia una posible negociación concertada de estos problemas a nivel nacional, regional y local. Bueno, agradeciéndoles a los profesores Zupripni y Rueda sus aportes, les agradecemos a ustedes la atención y los invitamos a retomar estas reflexiones. Muchas gracias y hasta luego.